desafortunadamente, y es algo que no podemos predecir, eso está claro, pero no lo podemos predecir ni este año ni en ningún otro, y es el futuro. Nuestra siguiente invitada, que va a hablar precisamente de futuros y estrategias, es Elisabeth Rosselló. Ella es licenciada en Historia por la UB y ha trabajado como investigadora en tendencias y consultora en innovación estratégica por cuenta propia, para agencias, para consultoras y también para la administración pública. También es fundadora de Postfuturear, un estudio agencia y colectivo sobre las nuevas formas de encarar futuros bajo las nuevas corrientes de estudios de futuros e investiga los cambios y tendencias emergentes, facilita además los procesos de estrategia, innovación, proyección y desarrollo de futuros a organizaciones de varios tipos. Así que yo os dejo directamente con ella. Adelante, Elisabeth. Hola, buenas. Muchas gracias a la organización por invitarme a ofrecer un poco esta píldora de conocimiento con la esperanza de que pueda ayudar. Mi nombre es Elisabeth y soy fundadora de Postfuturear, que es una agencia de desarrollo estratégico enfocada a pequeñas organizaciones, incluyendo pequeñas empresas, fundaciones, etc. Y el objetivo de hoy es hablar un poco de cómo repensar la estrategia, sobre todo en las circunstancias actuales, ¿sí? Entendemos que la estrategia no son tácticas, no son acciones que simplemente se hacen al tuntún, sino que eso es el camino que podemos diseñar. Obviamente hay acciones, hay que hacer cosas, hay que hacer pasos para que se manifieste en una realidad, hacia una visión que tenemos, pero también teniendo en cuenta el entorno y los cambios que se están dando. Sin duda, la nueva situación de la COVID nos ha desmontado muchísimas cosas a varias capas o varios niveles. Y da la sensación que incluso ha hecho como un borrón y cuenta nueva, pero la realidad es que más bien ha acelerado bastantes procesos. Obvio, hay cosas que son nuevas, como todas las nuevas normativas que han ido apareciendo para frenar la situación de la pandemia o nuevas formas de relacionarnos entre personas. Pero algunas cosas vienen de mucho antes y simplemente se han acelerado. Sí. Pero por otro lado, si vamos a hablar de estrategias, es interesante hablar de cómo pensábamos un poco la gestión de las organizaciones. Y todo iba bastante a remolque de las teorías que salen pues, desde la economía y luego desde su llamado gestión de la empresa. Y es que viene de hace como 70 años o más incluso, todas estas visiones de cómo reorganizar la estrategia en torno sobre todo a la empresa. Y luego todo lo que es sector social, ONGs, fundaciones, han ido bastante a remolque, aunque el modelo no es tanto a ir a buscar un cliente y ofrecer un servicio obvio, sino a partir desde la idea de, por ejemplo, el patrocinio, las subvenciones. Pues siempre ha ido bastante a remolque. Y estos modelos de gestión, que luego os enseñaré algunos ejemplos, continúan funcionando a pesar de llevar incluso más de un siglo, con algunas de las ideas, como por ejemplo la idea de crecimiento ilimitado de la economía, han ido manteniéndose porque a pesar de que han habido distintas crisis, sobre todo de índole económica, más o menos se ha ido pudiendo aplacar, generando nuevos pactos sociales, y eso a pesar incluso de que han habido crisis no solo económicas, sino sociales, como por ejemplo la que hubiera en los años 70 a raíz de la crisis del petróleo o cambios y transformaciones de paradigmas en política, por ejemplo en Reino Unido, y ahí emergieron, por ejemplo, movimientos como el punk de reacción. Pero a pesar de eso y de que se han ido transformando algunos paradigmas de producción, de generar transformación económica, se ha ido manteniendo la forma que teníamos de pensar. E incluso se ha mantenido esta idea de que el crecimiento puede ser ilimitado. Y esto, en los últimos años, sobre todo en la década pasada,
hemos comenzado a entrar en una transformación de darnos cuenta pues, que el crecimiento no puede ser ilimitado, como bien sabréis, sobre todo las que os dediquéis más a temas medioambientales, entre otros temas. Esto sería un poco lo que os decía antes de cómo se suele visualizar a la hora de pensar el desarrollo o diseñar una estrategia, porque bien aplica para cualquier tipo de organización, no todo va de vender, sino de precisamente cómo ir evolucionando a lo largo del tiempo. Y esto es un poco una síntesis súper sintética, valga la redundancia, de cómo solemos pensar estas bajo qué paradigmas, ¿no? Como el análisis del entorno basado en sectores, incluyendo, si estamos en el sector social, pues visualizar cómo se está transformando, qué están haciendo otras, para pues, tener un poco más de crecimiento o de su propio desarrollo. Por ejemplo, tenemos todo el tema de continuar con la idea del mundo ilimitado, a pesar de que obviamente trabajamos más desde el lado de las desigualdades que emergen. Ha habido situaciones de quizás un poco plantear de que todo está cambiando, ¿no? Ahora salen nuevas tecnologías, nuevos medios sociales, etcétera, pero en el fondo nada cambia. Todo continúa como en los años 70, business as usual, que dicen en inglés, ¿no? Negocios como siempre. Pero aquí hay un tema muy interesante, porque además de chocar esta percepción de cómo tiene que ser la gestión estratégica de cualquier organización, tiene fricciones con esas transformaciones que explicaba antes, como estas, ¿no? Genera unas fricciones en las que esta forma de trabajar no acaba de furular, si me permitís esta expresión, no acaba de funcionar. Entonces, aquí hay un temazo en el fondo, ¿no? Nuestra relación y percepción de cómo cambian las cosas sociales, económicas, tecnológicas, etcétera, condiciona, entre otros factores, cómo planificamos y pensamos nuestra visión de organización o incluso colectiva y social. Y por eso no voy a insistir en la idea de que todo es como un borrón y cuenta nueva, y se puede entender que todos estos cambios que ahora se visibilizan mucho más, exceptuando casos en que ya tomarais conciencia o trabajarais con algunas ideas como el crecimiento de las desigualdades sociales y las consecuencias y externalidades que eso tiene, muchas cosas vienen de largo. Y es que, sobre todo, esto no es un asunto de que solamente es caos, sino que se trata de que vivimos en un mundo complejo. Aunque nos gusta que todo esté simplificado, todo esté sea sencillo, y esta idea de todo puede ser sencillo. La verdad es que vivimos en un mundo de complejidades, si me permitís el palabra, sistémicas, ¿no? De sistemas de distintos tipos que se van interrelacionando, y esto hace que sea en el fondo un pollo algo complicado de analizar, sobre todo cuando en nuestro día a día estamos pues, en la oficina intentando ver cómo ir avanzando y desarrollando nuestros proyectos. Además de esta complejidad, también hay un fenómeno que se llaman los elefantes negros, que son eventos que están estudiados en su posibilidad, que se conocen, pero que se desatienden porque son incómodos, porque no se consideran prioridades y acaban estallando en nuestra cara. El caso más paradigmático, sin duda alguna, es el cambio climático, pero la pandemia, en cierto modo, también era un riesgo que hasta estaba en listas de riesgos globales más que posibles, incluso por entidades como la World Economic Forum. De hecho, a principios de enero de 2020, cuando presentaron el informe de posibles riesgos para este año, estaba enlistado de una posible pandemia. Y aquí está el gran que tenemos una visión de lo que es plausible, es decir, lo que tiene sentido, ¿no? Que pueda suceder, es bastante cerrada.
Y es que aquí está el gran que nuestra forma de entender el mundo, ya sea personal, puramente individual, pero también colectiva, porque muchas veces pues, estas visiones que tenemos de cómo funciona el mundo están más o menos influenciadas pues, por lo que nos han enseñado de pequeñas en el cole, lo que nos han enseñado en nuestro entorno familiar, lo que leemos en los medios. Esta forma de entender el mundo tiene una relación también en cómo nos planteamos desarrollar o diseñar nuestra estrategia. Y tiene esto que ver con cómo entendemos muchas veces que se dan los cambios. En muchas ocasiones tenemos que los cambios son lineales, ¿no? Primero pasa un evento y este produce una serie de consecuencias, una consecuencia grande. Luego, después de esta, viene otra. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico se entiende un poco así, ¿no? Primero se inventan los aviones, luego los cohetes espaciales y de ahí pues la colonización espacial. Y además venimos de una idea del progreso, ¿no? Como que la historia, el universo tiene un diseño por sí mismo, de que todo se dirige a sí o sí progreso continuo. Esto lo vemos incluso en la forma de proyectar mega clásica de hace un siglo, las visiones de futuro, ¿no? Es súper lineal, basada sobre todo en la tecnología, siempre proporcionándonos mayor riqueza y comodidad, pero la realidad es que, por un lado, no tenemos ni idea de qué es el tiempo, ni cómo funcionan los cambios, incluso a nivel social. No hay una ley, no hay leyes, hay más bien teorías que luego se desmontan cuando cambian los contextos. Es, de nuevo, súper complejo. Y aquí hay otro temazo, ¿no? Cuando vamos a pensar en el largo plazo, hola 2020, pensar en largo plazo parece súper loco, ¿no? Cuando vamos a plantear esto, solemos divorciar, por un lado, futuro como si fuera una cosa y luego pensar en cómo pueden evolucionar las tendencias. Y, de nuevo, esto se relaciona a la hora de cuando vamos a planificar en cómo entendemos que funcionan los diferentes plazos. Me refiero pues, al corto, al mediano o al largo plazo. Sobre todo, los últimos años sí que es cierto que como las cosas han ido cambiando más, se han visto estas fricciones de las que hablaba antes, en parte pues desde el mundo tecnológico, ¿no? Emergían estas nuevas tecnologías con cierta rapidez y te desmontaban un poco el sistema y te pasó, por ejemplo, de ser a una cosa que parecía de frikis a ser pues parte de la base de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra cultura. Todo esto nos desmontaba un poco los planes, de nuevo, que teníamos a largo plazo, sobre todo de manera lineal, ¿no? Es decir, el futuro tendría que ser así, en singular. Pero la solución que se encontró, sobre todo en las últimas 2 décadas, en el mundo de la gestión empresarial, por ejemplo, y esto aplica porque se inspiran luego en otros tipos de entidades y de organizaciones, incluyendo las no lucrativas, es eliminar de la ecuación el medio y el largo plazo, ¿no? Ya iremos viendo. Como que visualizar a largo plazo no tiene ningún sentido si total no sabemos ni lo que va a pasar. Esto lo diríamos en 2019, el año que viene. Ahora sería el mes que viene. Hay una frase muy chula de un prospectivista de estudios de futuros, que es una disciplina con más de medio siglo de desarrollo, que dice esto como propuesta para repensar qué raíces es el futuro. Y es que el futuro no se puede predecir porque, en plan, adivinar, porque no existe. No solo porque no ha ocurrido, sino porque no hay ninguna evidencia de que se vaya, de que esté prediseñado. Y, de hecho, en estudios de futuros y en perspectiva trabajamos así. Por ejemplo, esta es una idea para pensar distinto. Distinto me refiero de manera más pragmática con cómo puede ser esto llamado futuro. Y no hablamos de futuro en singular, sino en plural. Sobre todo en un sentido de que sí, podemos calcular tendencias, cambios, ver de dónde vienen las cosas, podemos estudiar el pasado más reciente y proyectar. Y eso nos da una idea de los futuros que podrían ser más probables. Pero ya hemos descubierto este 2020 a escala global
que no necesariamente todo lo que aparece en el campo de las probabilidades puede manifestarse. Y aquí es donde entra todo el espectro de otros futuros posibles. Por eso siempre es interesante, dado que no podemos conocer qué va a ocurrir